del proyecto final de la asignatura Redes Industriales. Nosotros somos el grupo 7 conformados por Alexander Orbe y mi persona Víctor Moya. Como índice tenemos los diferentes temas a tratar, los cuales son Modbus, Red Modbus, Modbus TCP/IP, Modbus Profinet, OPC Server, base de datos en MySQL y un ejemplo práctico donde se aplicarán todos estos conceptos. Como primer punto tenemos Modbus. Modbus es un protocolo de comunicación abierto utilizado para transmitir información a través de redes en serie entre dispositivos electrónicos. Este protocolo de comunicación es basado en arquitectura maestro-esclavo o cliente-servidor. Es el principal protocolo para facilitar la comunicación entre redes industriales. El principal objetivo de este protocolo es facilitar la comunicación fiable y rápida entre dispositivos de automatización y campo. Como segundo punto tenemos lo que es una red Modbus. Una red Modbus establece el intercambio de mensajes de forma ordenada con detección de errores entre dispositivos que utilizan este protocolo, como PLC, HMI, sensores, actuadores, etc. Las redes industriales son un medio para lograr que todo lo involucrado en un proceso industrial se pueda comunicar dentro de una misma plataforma. Este tipo de redes puede implementarse por distintos fabricantes con sus respectivos software de aplicación. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una red industrial. Tenemos diferentes controladores SCADA, un soporte remoto de búsqueda, todos conectados vía Ethernet mediante protocolos Modbus TCP cliente, TCP/IP normal, Modbus TCP para servidores 255, Modbus Server. En el siguiente punto tenemos que es Modbus TCP/IP. Modbus TCP es un protocolo de comunicación que permite a equipos industriales tales como PLCs, PCs, drivers para motores y otro tipo de dispositivos físicos de entradas y salidas comunicarse sobre una red Ethernet. Específicamente, el protocolo define el uso de mensajes Modbus en un entorno intranet o Internet usando protocolos TCP/IP. Todas las solicitudes son enviadas vía TCP sobre el puerto registrado 502 y normalmente usando comunicación HAL duplex sobre una conexión dada. Como siguiente punto tenemos que es Profinet. Process File Network es un protocolo de comunicación Ethernet industrial ligado a los estándares TCP/IP e IT. El uso de Profinet minimiza los costos de instalación, ingeniería y puesta en marcha, y fácil expansión de la planta de producción. Profinet permite la integración de sistemas de bus de campo existentes como Profibus, ASS Interface, Interbus, Foundation Fieldbus y DeviceNet sin necesidad de modificar los dispositivos existentes. Como siguiente punto tenemos que es un OPC Server. Un OPC es un estándar de comunicación en el campo de control y supervisión de procesos industriales, basado en tecnología Microsoft. Es una tecnología de comunicación con una arquitectura cliente-servidor. Una aplicación actúa de servidor proporcionando los datos y otra actúa como cliente, leyéndolos o manipulándolos. El servidor OPC conecta ordenadores con visualización o software SCADA con controladores de varios fabricantes. Esto permite visualizar el proceso o los datos que interfieren en este proceso. Los tipos de datos que se pueden manejar en un OPC Server son datos de tiempo real, datos históricos, alarmas y eventos. Como siguiente punto tenemos lo que es una base de datos mediante MySQL. Hay que comprender que MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto, con un modelo cliente-servidor. Aunque inicialmente se creó para el uso limitado, ahora es compatible con muchas plataformas de computación importantes como Linux, MacOS, Microsoft Windows y Ubuntu. El proceso de la base de datos mediante MySQL es el siguiente. Primero, se crea una base de datos para almacenar y manipular los datos, definiendo la relación con cada tabla. 2. Los clientes pueden seleccionar o realizar solicitudes escribiendo instrucciones de SQL específicas en MySQL. La aplicación servidor responderá con la información solicitada y esta aparecerá frente a los clientes.
Como siguiente punto, tenemos un ejemplo práctico en donde se aplicará todos estos conceptos. Descripción del proceso. Se desea llevar a cabo la automatización de un proceso contador de cajas mediante Pick and Place, para lo cual se plantea la posible solución a continuación. El proceso consiste en el manejo de cajas clasificadas como frágiles, lo que implica un manejo sumamente cuidadoso. La escena plantea que el proceso consiste en el desalojo de cajas de una banda transportadora a otra mediante brazos mecánicos con movimientos en el eje X y el eje Z. Además del brazo del eje Z, cuenta con una ventosa, con la finalidad de recoger y soltar las cajas. Además del proceso, cuenta con dos modos de operación, un modo manual y un modo automático. El modo automático permite llevar el registro de los diferentes tipos de cajas en base a la tabla 1. Como podemos visualizar, las cajas denominadas paletización tienen una altura de 15 más menos 1 centímetro. Las cajas medianas una altura de 25 más menos 0.5 centímetros. Las cajas denominadas como grandes tienen una altura de 35 más menos 2 centímetros. Y el tamaño máximo que permite esta aplicación será de 70 más menos 2 centímetros. A continuación se describirá la red de comunicación. Se plantea el uso de 3 PLCs interconectados vía Ethernet con la siguiente descripción. Se creará un OPC server en el cual permita la comunicación con la HMI, la base de datos y la escena. Además del PLC servidor se comunicará con este servidor OPC mediante vía Ethernet. El PLC servidor se comunica vía Modbus TCP/IP con el PLC cliente, para lo cual requiere la creación de un bloque de datos que contenga las variables de entradas y salidas del proceso. El PLC cliente actúa como un gateway para comunicar los datos de entrada y recibir los datos de salida del proceso. El PLC cliente se comunicará vía Profinet con el PLC consumidor, para lo cual se requiere la creación de bloques de datos independientes para entradas y salidas. El PLC consumidor será el encargado del proceso de la contadora de cajas mediante Pick and Place. Como podemos observar en la imagen, tenemos detallado todo lo que es la comunicación en esta red. Como podemos ver, tenemos que el OPC server creado nos facilitará la comunicación de la escena en Factory.io, una HMI diseñada en Ignition y una base de datos diseñada en MySQL con el PLC servidor. El PLC servidor se comunicará mediante modus TCP/IP con un PLC cliente. Y este PLC cliente realizará una comunicación mediante Profinet con un PLC consumidor que será el encargado de controlar todo el proceso de contador de cajas Pick and Place. A continuación, se describirá la configuración de la red de comunicación. Como siguiente paso tendremos la configuración de nuestra red de comunicación, para lo cual hemos creado 3 PLCs, un PLC servidor, PLC cliente y PLC consumidor, esto bajo una CPU 1513-1PN, ya que esta cuenta con 2 entradas de Ethernet en cada módulo, como se puede observar. A continuación, asignaremos las direcciones IP a cada PLC. En el PLC servidor asignaremos la dirección IP 192.168.0.2. En el PLC cliente, la 192.168.0.1. Y en el PLC consumidor, la 192.168.0.3. Cabe recalcar que los 3 PLCs se conectarán en una misma subred. En este caso será la subred PN/IE-1. A continuación, realizaremos la configuración para la comunicación vía Modbus TCP/IP entre el servidor y el PLC cliente. Para lo cual, en bloques de programa, crearemos nuestro bloque de datos connect, en donde crearemos una variable con el nombre mb-server de tipo de datos tcon-ip versión 4, en donde realizaremos la siguiente configuración. Para el interfaz ID asignaremos el puerto 64, para el ID del PLC el ID 1, y para el tipo de conexión, como podemos ver, el programa nos indica que para una conexión TCP/IP será el puerto 11. Asignaremos nuestra dirección remota de acceso. En este caso será la dirección IP del PLC cliente, la 192.168.0.1, y en local port asignaremos nuestro puerto 502. A continuación, crearemos nuestro bloque de datos, el cual
contendrá todas las variables de entradas y salidas de nuestro proceso. Como siguiente paso, en el main del PLC servidor, arrastraremos el bloque de comunicación. En otros, Modbus TCP y arrastraremos nuestro bloque MB Server y realizaremos la siguiente configuración. Cabe recalcar que este bloque de comunicación se conectará con el bloque de datos creado. En este caso será el Data Server. Como siguiente paso, nos dirigiremos a la configuración de nuestro PLC cliente. De igual manera, crearemos un bloque de datos Connect, el cual tendrá la siguiente configuración. Crearemos la variable mb-cliente con el tipo de datos tcon-ip versión 4. De igual manera, realizaremos la misma configuración y en el puerto de acceso remoto asignaremos el IP de nuestro PLC servidor. En este caso, el IP de nuestro PLC servidor será la 192.168.0.2 y, en este caso, en el puerto remoto asignaremos nuestro puerto 502. De igual manera, crearemos nuestro bloque de datos cliente, el cual contendrá las mismas variables de entradas y salidas. En el main, nosotros crearemos también nuestro bloque de comunicación. En este caso, nos dirigiremos a la dirección instrucciones, comunicación, otros, Modbus TCP, y aquí tenemos el bloque de comunicación cliente. Realizaremos la misma, como se observa, esta configuración y asignaremos el bloque de datos a comunicar. En este caso será nuestro data cliente. Cabe recalcar que esta comunicación nos permite una comunicación HAL duplex, para lo cual nosotros hemos regenerado un tren de pulsos a partir de temporizadores para que el dato mb-cliente db.mod varíe entre 0 y 1 en un periodo de 5 milisegundos, lo cual nos permite tener una comunicación full duplex. Como siguiente paso, realizaremos la configuración de nuestra comunicación Profinet entre el PLC cliente y el PLC consumidor, para lo cual crearemos los bloques de datos de entradas del cliente, el cual contendrá todas las entradas de nuestro proceso, y un bloque de salidas en nuestro cliente que contendrá todas las variables de salidas de nuestro proceso. A continuación, en el main, configuremos nuestros bloques de datos tsend y treceive. Estos bloques de datos serán idénticos en el main del PLC cliente y en el main del PLC consumidor. Como podemos ver, el bloque tsend del cliente envía los datos al tsend receive del PLC consumidor. Y el bloque tsend de nuestro PLC consumidor envía los datos al bloque treceive de nuestro PLC cliente. Como vamos a ver en la configuración, al momento de usar estos bloques, los cuales son un Open User Communication, nos pide que desde el PLC cliente seleccionemos nuestro interlocutor. En este caso, nuestro interlocutor será nuestro PLC consumidor. Y en los datos de conexión, el PLC que envía tendrá el bloque de datos de receive y el bloque que envía los datos tendrá el bloque de datos send. En este caso, el PLC cliente está recibiendo los datos que envía el bloque de send de nuestro PLC consumidor. Este proceso se repite en los dos bloques. Para realizar la comunicación de nuestras variables, en tanto como en el envío y recepción, se creó las funciones para detectar las entradas. En nuestro bloque del PLC servidor se creó la función de conexión de entradas, las cuales reciben todas nuestras variables físicas, virtuales y del OPC para activar el dato creado en el data server. De igual manera, nuestras conexiones de salida reciben el dato y activan nuestras salidas físicas. En este caso, tendremos una entrada física y una entrada vía OPC. De igual manera,
en el envío y recepción de datos realizaremos la misma función, pero en este caso en el PLC cliente, para lo cual el envío de datos se receptará desde el data cliente y se enviará a las entradas cliente. Esto con la finalidad de comunicar este dato vía Profinet desde el cliente hacia el PLC consumidor. De igual manera, realizaremos el bloque de recepción de datos, el cual recibe las salidas del cliente, que son enviadas desde el PLC consumidor, hasta almacenarlas en el data cliente, y estas se envían vía Modbus TCP/IP hacia el PLC servidor. En este apartado lo que tenemos es la conexión con OPC Ignition y la HMI, para lo cual una vez que hayamos instalado Ignition, se digita en un navegador localhost 8088. Nos aparece la siguiente ventana, nos vamos a estado y en estado podemos observar todas las conexiones que hemos creado. En este caso yo ya tengo creado lo que es 3 dispositivos PLC, la base de datos y obviamente la conexión OPC con la que se conectan. Veamos brevemente en dispositivos los PLC que hemos creado. En este caso tenemos el dispositivo cliente, consumidor y servidor. En configuraciones de estos dispositivos podemos ver cada una de las opciones que corresponden a ellos. En este caso, si le damos en editar, podemos observar la dirección IP que corresponde a cada uno de ellos. En este caso, la del cliente corresponde a la dirección que hemos nosotros creado y asignado para este PLC. 192.168.0.1 que corresponde con la dirección que tenemos en Ignition. Hacemos lo mismo para cada uno de estos dispositivos. En este punto vamos a explicar cómo es la configuración y diseño de la HMI, para lo cual abrimos la aplicación Designer Launcher. Lo primero y más importante en este punto es declarar y crear cada uno de los tags correspondientes a las variables de entrada y salida del proceso. Si seleccionamos una de ellas, en este caso Start, podemos ver la configuración que nosotros debemos de hacer para crear estos tags. Lo más importante es el tipo de dato, en este caso booleano, y la ruta, en este caso de este tag, lo cual primeramente decimos que el server PLC corresponde al nombre del dispositivo que hemos creado y tenemos la dirección que corresponde a la programación que tenemos en TIA Portal con esta variable. En este caso podemos ver que esta variable virtual está direccionada en M100.0, con lo cual nosotros tenemos esa dirección. También podemos hablar en este punto que para trabajar con las bases de datos debemos de habilitar esta opción History Enabled y Storage Provider, con la cual más adelante vamos a ver cómo se crea esta base de datos. Aquí ponemos en aplicar y en OK. La HMI en este sentido nos provee de muchos objetos con los cuales podemos trabajar. En este caso podemos tener botones, display, objetos gráficos como los que podemos ver. Ahora vamos a indicar cómo es la configuración que tenemos en Factory.io. Para lo cual, en Factory.io, lo que nosotros primero debemos de configurar es en el Kep Server, configurar en este caso una conexión en la cual vamos a crear cada uno de los tags que corresponden a las entradas y salidas. En este caso, debemos recalcar que las direcciones de estos tags en Kep Server corresponden a las variables OPC que hemos creado en el PLC servidor. Aquí quiero recalcar que nosotros hemos creado tanto variables OPC para lo que es la configuración y conexión de Factory.io
y las variables HMI que habíamos explicado anteriormente que sirven para la conexión con la HMI diseñada en Ignition. Dicho esto, vamos al Factory IO y en este caso en la configuración nos vamos, una vez seleccionada nuestra escena, nos vamos a Archivo, Drivers. Muy importante en este caso, como estamos trabajando con una conexión OPC mediante Kep Server, seleccionamos OPC cliente DA/UA. En configuraciones, nosotros podemos ver que nuestro servidor OPC es KepGuard KepServer. Y también, una vez que nosotros hayamos conectado, aquí podemos observar mediante este indicador con flecha verde, que está realizada la conexión. Muy importante que aquí nosotros debemos de configurar cada una de las entradas y salidas correspondientes. En este caso, las que están dentro de este dispositivo corresponden a las variables o tags creados en KepServer. Y estas variables que están en la parte exterior corresponden a nuestras variables de la escena de Factory IO. En este punto vamos a probar la comunicación mediante la simulación en Factory IO y la HMI creada en Ignition. Iniciamos desde un modo de emergencia, con lo cual también podemos visualizarlo desde la HMI, desde el Lights Indicator. En la ventana de alarmas podemos ver cómo nos notifica la presencia de un estado de emergencia de color rojo y la prioridad nos dice que es alta. Ahora, para salir de este estado de emergencia, lo que nosotros tenemos es que quitar el botón de emergencia, tenemos el rearme, en donde se indica mediante esas tres luces indicadoras. Y en la HMI también podemos observar desde el Windows Main también cómo se activan estos tres indicadores. Para poder salir de este estado podemos dar en Start, con lo cual se activan, en este caso, el Entry y Exit Conveyor, dadas las descripciones del proceso. Ahora, vamos a irnos a un modo manual. Vamos a iniciar con un modo manual. En el modo manual lo que nosotros tenemos es que controlar cada uno de los actuadores en forma manual. Tenemos la emisión de una caja. Ahora podemos controlar desde el HMI y vamos a indicarle, obviamente nos vamos a ir a la ventana de Manual Modo y vamos a dar la orden de que se active el Entry Conveyor. Podemos ver cómo se activa el Entry Conveyor. Y aquí ha llegado hacia el sensor ítem add entry para que sea recogido por los demás actuadores. Podemos observar aquí en este punto cómo ha llegado a este punto en el que va a ser recogido por el graph. Tenemos el MobZ, MobX, el actuador MobZ y ahora nosotros vamos desde el HMI y podemos observar cómo ya se encuentra en la banda del Exit Conveyor. Vamos a activar el Exit Conveyor. Vemos cómo se activa el Exit Conveyor. Ahora, una vez que hemos probado lo que es el modo manual, estamos en condiciones de probar lo que es el modo automático, con lo cual iniciamos el modo automático. Tenemos aquí que en el modo automático se encienden tanto la banda de entrada como la de salida, pudiendo observar tanto desde el Entry Conveyor y el Exit Conveyor cómo se activa. Entonces iniciamos lo que es con Start. Vemos cómo se encuentra ya en funcionamiento, se encuentra ya tomando y acá podemos ver cómo toma las cajas. Tenemos una caja pequeña. Aquí tenemos una pequeña al proceso en pausa, con lo cual también observamos que se detiene el proceso y podemos continuarlo también desde el HMI.
Tenemos entonces que se encuentra en un paro en estado determinado y determinamos que el proceso siga haciendo el respectivo monitoreo tanto de lo que es el panel de control como desde la HMI podemos ver que como el contador, tanto de cajas pequeñas, medianas y grandes, se va incrementando. Esto podemos observarlo tanto desde el panel de control como desde la HMI, en el cual tenemos 3 cajas de paletizado, 2 medianas y 2 largas. Podemos ver cómo las dos bandas se encuentran activas, el emisor, y estamos en funcionamiento. También es importante mencionar que tenemos en la ventana de conexión de dispositivos Connection Device, aquí mencionamos Connection Device, nos brinda información sobre los dispositivos que se encuentran en esta red. En este caso tenemos un dispositivo servidor, su estado es conectado y su dirección IP es la 192.168.0.2, como se había mencionado anteriormente. El CPU es el 1513-1PN. Tenemos también el cliente. Su estado también se encuentra conectado y su dirección IP es la 192.168.0.1. El CPU es el mismo para los 3 PLCs y finalmente tenemos lo que es el consumidor. En este caso, el PLC consumidor también se encuentra en estado conectado y su dirección IP es la 192.168.0.3. Es importante también mencionar lo que es la conexión con la base de datos, ya que esta conexión nos permite mostrar al usuario en forma ordenada información como lo es el peso de las cajas, cuántas cajas grandes, medianas o pequeñas se han registrado, y en lo cual en HMI nos vamos a dirigir a una ventana emergente mediante el botón de database. Aquí podemos observar los campos que contiene en este caso nuestra base de datos, los cuales son Time, Hake, Large Box, Medium Box, Palletizing Box. Estos campos muestran de forma ordenada. Aquí podemos ver un ejemplo en el tiempo de abril de el 9 2021 a las 5:05 p.m. se ha registrado un GEI de 0, un peso de 0, y no tenemos aquí ningún registro en cuanto a cajas grandes, medianas y pequeñas. Pero si observamos en otra fecha del mismo día del 9 de abril del 2021 a las 5:32 p.m., podemos observar que el peso registrado a esa hora es de 12. Tenemos lo que es una caja grande, hay 2 cajas grandes en el campo. En el campo Medium Box tenemos 0 y en el campo Palletizing Box tenemos 3. Es importante también mencionar que una vez creada la conexión de la base de datos y registrado en HMI, es necesario, importante, generar un reporte de estos datos. Con lo cual nos dirigimos a nuestro programa Design Launcher. En el árbol de programa, como podemos verlo aquí, nos dirigimos hacia donde dice Reports. En Reports, nosotros creamos un nuevo reporte. En mi caso ya lo he creado y le he puesto como reporte de base de datos. Aquí nosotros podemos asignar en Data lo que es, damos aquí en Más, Tag Historian Query. Aquí en este caso nosotros ya tenemos creado la base de datos. Damos clic aquí y seleccionamos los tags que nosotros queremos que se muestren en ese reporte. Obviamente los que ya hemos mostrado anteriormente en la HMI, que son lo que es el box para cajas grandes, medianas, pequeñas y obviamente también la variable de peso. Tenemos entonces aquí en Start Date, End Date. Esto es muy importante ya que nos menciona desde dónde, desde qué fecha nosotros vamos a dar inicio a ese registro de datos hasta una fecha final. En Design, en la pestaña de Design, podemos observar cómo se van a mostrar nuestros datos. Aquí tenemos ya una tabla agregada. Bien, en Preview
podemos observar lo que es cómo se va a visualizar nuestro reporte, ¿sí? Y en Schedule vamos a generar, si queremos bien, enviar ese reporte por un correo, guardarlo en el computador, etcétera. En este caso, lo que he hecho en mi caso es guardarlo en el computador, pero también podemos nosotros enviar vía email, para lo cual se debe de crear, en este caso, una asignación de correo. En mi caso ya lo he hecho, está con el nombre de Alexander Orbe y aquí el formato que nosotros deseamos, sea PDF, HTML, Excel, entre otros. En nuestro caso, el reporte ya lo hemos generado, ya se ha generado y se puede observar cómo en un inicio, en una fecha, las cajas grandes, medianas y pequeñas se encuentran, no se ha registrado, no se ha hecho ningún registro y más adelante podemos saber que ya tenemos algún registro.